Buenos días. En este video y en esta ocasión vamos a hablar sobre las fórmulas financieras de pago único. Se llaman así porque cualquier préstamo o cualquier compra financiada se paga en un solo pago. Estas fórmulas financieras de pago único comprenden la fórmula de valor futuro, la fórmula de valor presente, la fórmula para calcular los periodos de tiempo, la fórmula para calcular las tasas, y acá en la columna G mostramos nosotros las fórmulas financieras, pero Excel trae estas fórmulas con su propia nomenclatura. El F se llama valor futuro, el presente se llama valor actual, los periodos se llaman NPER y la tasa de interés se llama tasa. Estas fórmulas de pago único tienen su representación gráfica y, por ejemplo, este P podría estar representando un préstamo y la flecha estaría representando que nos recibimos el dinero, un ingreso, y al final la otra flecha del futuro sería un egreso, que querría decir que estamos desembolsando el dinero en un solo pago. La dirección de flechas diferencia ingresos y egresos, y podemos pues asignar que las flechas que van hacia abajo son los ingresos y las que van hacia arriba son los egresos, o si queremos podemos asumir lo contrario. Matemáticamente esta dirección de las flechas se manifiesta a través del signo. A los ingresos le podemos poner, por ejemplo, signo positivo, y a los egresos negativo, o podemos hacer lo contrario. A los ingresos le podemos poner signo negativo y a los egresos positivo. Lo importante es que un signo sea positivo o negativo. Dentro de los dos valores que intervienen, que es el valor presente y el valor futuro, transcurren n periodos de tiempo, y en cada periodo de tiempo de eso aplica la tasa para el respectivo periodo. Por ejemplo, si estamos trabajando en meses, la tasa será mensual. Si estamos trabajando en bimestres, la tasa será bimestral. Volvemos pues a la hoja, y ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio para poder aplicar estas fórmulas. Dentro de ese ejercicio, dentro de cada uno de los ejercicios vamos a calcular todo de acuerdo al planteamiento que nos dan. Dice: dado el valor presente, los periodos de tiempo y la tasa de interés, calcular el valor futuro, luego reutilizar solo la información necesaria que permita calcular el presente, los periodos y la tasa. Para todos los cálculos utilice las fórmulas financieras y las fórmulas Excel. Entonces aquí en realidad lo que nos piden es calcular el valor futuro conociendo esta información, pero para fines de poder aplicar todas las fórmulas, así ya conozcamos el valor presente, lo vamos a calcular utilizando o reutilizando la información que se necesite según la fórmula. Y lo mismo, reutilizamos información para calcular el valor de n y poder aplicar la fórmula. Y lo mismo, reutilizamos información para poder calcular el i. Entonces, el futuro, que es lo primero que nos piden, lo calculamos en función del presente
en función de la tasa y en función de los periodos de tiempo, colocamos el cursor y para que no se me tapen las celdas, voy a dar clic en la barra de fórmulas y empiezo a programar la fórmula del valor futuro. Entonces me dice que el valor futuro va a ser igual al presente multiplicado por abro paréntesis, 1 más la tasa de interés que es I, cierro paréntesis, y al 94 para elevar a los periodos de tiempo. Los periodos de tiempo son 10. Enter, y ya obtenemos la respuesta. Aquí en celdas azules con letras blancas nos dan las respuestas para control. Luego nos dio la respuesta. Ahora lo que vamos a calcular es el valor futuro utilizando la fórmula que en Excel se llama BF. Entonces me ubico en la celda, doy clic en la barra de fórmulas. Esto es porque a veces cuando uno está programando la fórmula se tapa la respuesta que contiene información que uno necesita, se tapan las celdas que contiene información que uno necesita, y para evitar eso, si después de colocar el cursor en la celda le doy clic en la barra de fórmulas, no sucede que se tape la información de otras celdas. Entonces le digo igual, la fórmula se llama BF, como puse el cursor allá me salen las fórmulas allá. BF, valor futuro, acá está, doy doble clic para tomarla y entonces me pide la tasa, le digo que la tasa es del 2%, punto y coma. Me pide también el otro argumento que me pide es el número de periodos, acá está, el número de periodos son 10. El otro argumento que me pide es el pago. Aquí en este ejercicio no conocemos el pago, entonces punto y coma y le podemos colocar 0 y punto y coma otra vez, punto y coma. Y después del argumento de pago me pide el valor actual. El valor actual, ya por lo que expliqué, le colocamos signo negativo. Valor actual, le cierro paréntesis, enter, y obtuvimos la misma respuesta. Acá nos pide que calculemos P, aunque P ya lo conocemos, simplemente lo vamos a calcular. Sabemos que nos tiene que dar 100, reutilizando la información que ya tenemos para poder aplicar la fórmula de P. Entonces el P me dice que va a ser igual al futuro sobre 1 más I a la N. Entonces doy clic en la barra de fórmulas y le digo que la fórmula me dice que eso es igual al futuro, que sería este valor, dividido ese valor entre, abro paréntesis, 1 más y cierro paréntesis elevado a la n. Entonces al 94 elevado a la n, que son 10 periodos de tiempo, y entonces, como era de esperarse, el valor presente da 100. Si lo hacemos ahora calculando la fórmula de Excel, el valor presente en Excel se llama valor actual. Entonces nos ubicamos acá, colocamos el cursor en la barra de fórmulas, decimos BA, tomamos la fórmula de valor actual y entonces me pide la tasa 2%, me pide el número de periodos 10 meses, me pide el pago. Aquí en este ejercicio no conocemos pago, entonces le podemos digitar 0 o también le podemos digitar sin digitarle 0, también le podemos digitar otra vez punto y coma.
y luego me pide el valor futuro, que como ya expliqué eh, en al principio del video el porqué del signo. Entonces tomo el valor futuro y el valor futuro es 121, cierro paréntesis, enter, y ya obtuve el 100. Ahora, aunque ya lo conocemos, para fines de poder aplicar la fórmula, lo que vamos a calcular es n, reutilizando la información según la fórmula. Necesitamos f, p y la tasa. Entonces vamos a programar esta fórmula. Le decimos igual. Bueno, vea, ahí se me taparon las celdas. Entonces, por eso es que yo les digo que para que no se tapen, coloco acá y luego doy clic en la barra de fórmulas y luego sí empiezo a calcular la fórmula. Entonces esto es igual, me dice que al logaritmo natural de f sobre p, entonces ln, que es logaritmo natural de f dividido entre p, logaritmo natural de f dividido entre p, cierro paréntesis, y todo eso va dividido entre el logaritmo natural de 1 más i. El i es el 2%, cierro paréntesis, enter, y como era de esperarse, ya me dio el resultado de 10. Acá lo calculo utilizando la fórmula de Excel, que en Excel se llama NPER. Doy clic en la barra de fórmulas, le digo igual NPER, ahí está, NPER. Doy doble clic para tomarla y entonces me pide la tasa, que es el 2%, punto y coma, me pide el pago, que no hay, entonces le colocamos 0, punto y coma, y me pide el valor actual y el valor futuro. Uno de los dos, cualquiera, tiene que ser negativo, entonces yo le voy a dar negativo al valor actual, que es el presente, serían 100, punto y coma, y el otro, que es el valor futuro, si lo tomo positivo, cierro paréntesis, enter, y como era de esperarse, me dio 10. Y por último, vamos a calcular la tasa. La tasa, esta es la fórmula de la tasa en función del valor futuro, del valor presente y de n. Entonces esa tasa va a ser igual, abrir paréntesis, el valor de f dividido entre el valor de p, listo, cerramos paréntesis, elevamos al 94 para elevar al cuadrado, abrimos paréntesis, 1 dividido entre n, que es 10, ahí no, se me taparon las celdas, pero la información que necesito no está tapada, cierro, enter, 102 porque me faltó restarle el 1 acá, el menos 1 acá, entonces me meto a la barra de fórmulas, menos 1, enter, y entonces está el 2%. Y ahora la vamos a calcular con la fórmula Excel, que la fórmula Excel se llama tasa. Doy clic en la barra de fórmulas, le digo igual tasa, acá está la fórmula tasa, y entonces NPER me pide el número de periodos, que son 10, punto y coma, me pide el pago, que no existe, entonces le coloco 0, punto y coma, me pide el valor actual y el valor futuro.
uno de los dos debe ser negativo, vamos a darle negativo al valor actual, que es el valor presente, que es 100, punto y coma, y luego me pide el valor futuro, que es 121, cierro paréntesis, enter. Y entonces ya obtuve el valor del 2%. Luego en ese ejercicio y con las suposiciones que hicimos, ya aplicamos todas las fórmulas financieras. Vamos a desarrollar un segundo ejercicio en que dice, dado el valor futuro, los periodos de tiempo y la tasa de interés, calcular el valor presente, luego reutilizar solo la información necesaria que permita calcular el futuro, los periodos y la tasa. Para todos los cálculos utilice las fórmulas financieras y las fórmulas Excel. Entonces empezamos con el valor presente. La fórmula del valor presente, acá la tenemos. Entonces ese valor presente va a ser igual, según la fórmula, al valor futuro, que sería 500 dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa, que sería el 3%, cierro paréntesis, y todo eso va elevado a la n. Entonces al 94, y la n en este caso vale 12. Entonces ahí obtengo 350.69, lo comparo con la respuesta que nos dan para el control y ahora lo calculo con la fórmula Excel. Entonces el valor presente en Excel se llama BA, tomo la fórmula BA, me pide la tasa 3%, punto y coma, me pide el número de periodos 12, punto y coma, me pide el pago, que es 0, punto y coma, o no es 0 sino no lo conocemos, y negativo le suministro el valor futuro, que en este caso sería 500, cierro paréntesis, enter, y ya obtuve la respuesta con la fórmula Excel. Ahora me piden calcular el valor futuro, cuya fórmula es P por 1 más I a la N. Entonces aplico la fórmula del valor futuro, que es P, tomo este valor que es P, multiplicado por perdón, por, abro paréntesis, 1 más y, cierro paréntesis, elevo al 94 para elevar a los periodos de tiempo, perdón, me quedó mal, vuelvo a hacerlo, igual, tomo el valor presente, por, abro paréntesis, 1 más la tasa, cierro paréntesis, al 94 para elevar a los periodos de tiempo, y los periodos de tiempo son 12, enter, y entonces, como era de esperarse, obtuvimos el 500, que ya lo conocíamos, solamente le estamos haciendo este cálculo para aplicar la fórmula. Y ahora aplicamos la fórmula de Excel para calcular el valor futuro. Entonces en Excel esa fórmula se llama BF, y entonces me pide la tasa, que es 3%, punto y coma, me pide el número de periodos, que son 12, punto y coma, me pide el pago, que es 0,
punto y coma, y me pide el valor actual que sería negativo por lo que ya explicamos al principio del periodo. Valor actual o valor presente, cierro paréntesis, enter, y la respuesta es la misma. Ahora vamos a calcular n, y para calcular n según la fórmula necesitamos necesitamos conocer el futuro, el presente y la tasa. Ya los conocemos, entonces programamos la fórmula. Va a ser igual a logaritmo natural de f sobre p, logaritmo natural de f dividido entre p, cierro paréntesis, y todo eso va dividido entre logaritmo natural de 1 más i dividido entre logaritmo natural de 1 más i, cierro paréntesis, enter, y entonces como se espera la respuesta es 12. Esto no son pesos, le cambio el formato de moneda, le coloco formato de número, y entonces me da que la respuesta es 12 periodos de tiempo, que en este caso son meses. Inclusive le puedo disminuir aquí los decimales, 12, y ya. Y ahora este mismo valor lo calculo utilizando la fórmula de Excel. Voy a la barra de fórmulas y esto se llama NPER, se llama la fórmula NPER. Ahí me salió la fórmula, doble clic, me pide la tasa que es 3, punto y coma, me pide el pago que es, no lo conocemos, entonces le colocamos 0, punto y coma, y después del pago me pide el valor actual que se lo voy a suministrar negativo, valor actual negativo, punto y coma, y me pide el valor futuro que es 500, cierro paréntesis, enter, y entonces tenemos 12. Y ahora vamos a calcular la tasa. Para calcular la tasa aplicamos esta fórmula. Debemos conocer f, p y n. Entonces aplicamos la fórmula igual, abrimos paréntesis, en f dividido entre p, cerramos paréntesis, al 94 para elevar, abrimos paréntesis, 1 dividido entre n, cierro paréntesis, y menos 1, enter, y entonces ya obtuvimos la tasa. Ahora vamos a obtener la tasa con la fórmula financiera. Entonces en finanzas se llama esa fórmula tasa. Tomamos la fórmula tasa y entonces me pide el número de periodos, que son 12, punto y coma, el pago que no lo conocemos, entonces le colocamos 0 como no conocemos el pago, punto y coma, me pide el valor actual que se lo voy a suministrar negativo, el valor actual es el valor presente, punto y coma, y me pide el valor futuro, que ese sí se lo suministramos positivo, cerramos paréntesis, y damos enter, y 3%. Entonces
De esta manera hemos explicado las fórmulas financieras de pago único y hemos realizado 2 ejercicios y en cada ejercicio hemos aplicado la totalidad de las fórmulas de pago único, reutilizando pues la información que nos dan o la información que vamos calculando para poderlas aplicar todas. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que les habló Luciano Arizmendi del Centro de Gestión Industrial SENA Regional Distrito Capital. Hasta pronto.